والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب vamos a empezar, Juan, barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo el único, lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y a quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, pues no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociados, y testifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Por cierto, la mejor palabra o el mejor discurso es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, y cada innovación en la religión pues es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah ya Juan, barakallahu fikum. Regresamos, alhamdulillah, a la clase del viernes y el estudio del libro Fadl al-Islam, la excelencia del Islam o la virtud del Islam, escrito por el Imam o Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, y estamos usando la explicación de Sheikh Fawzan, Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, para estudiar este libro. Alhamdulillah, terminamos en las últimas clases, terminamos las primeras 2 capítulos y entramos al siguiente capítulo de Tafsir al-Islam, o la explicación de al-Islam. Como mencionamos siempre, primero leemos el texto original del libro del Imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y después leemos el comentario, la explicación de Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Empezamos con el siguiente capítulo, o el tercero. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menciona Bab Tafsir al-Islam wa qawlullahu ta'ala فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Y vamos a vamos a leer primero y todo el capítulo, porque los capítulos son cortos. Vamos a leer el capítulo que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, primero completo porque es corto, y después regresamos evidencia por evidencia, o aya o hadith por hadith, o narración por narración, con la explicación de Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Entonces, lo primero que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah es el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Y si
discuten contigo, di, me he sometido a Allah, o he sometido mi cara a Allah, y también a aquellos que me siguen, ¿no? Igual, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dice, y en el Sahih, es decir, el Sahih al-Bukhari, narró Abdullah ibn Umar radiyallahu an, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, el Islam consiste de dar testimonio de que no hay más deidad verdadera salvo Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah, establecer la oración, pagar el zakat, ayunar en Ramadán o el mes de Ramadán, y realizar el Hajj a la casa sagrada, es decir, la mezquita grande sagrada de Meca, si se tiene o si tiene la posibilidad de hacerlo o los recursos de hacerlo. No, igualmente sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab en el Sahih, es decir, el Sahih al-Bukhari, narró Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, o un hadith o una narración que regresa al profeta sallallahu alaihi wasallam, yani es decir, marfu', regresa al profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo, el musulmán es aquel de cuya lengua y mano están a salvo otros musulmanes, y a un verdadero emigrante es aquel que abandona lo que Allah ha prohibido, ¿no? Sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab y menciona, narró Bahz ibn Hakim o Hakim, ¿no? Que su padre narró y que su abuelo preguntó al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam acerca del Islam, y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam respondió, consiste en someter tu corazón a Allah, volver tu rostro hacia Él, es decir, rendir tu rostro hacia Él en obediencia, realizar las oraciones obligatorias y dar la caridad obligatoria. No. Reportado en Ahmed. No. Igual Abu Qilaba narró que narró un hombre del pueblo de Siria que su padre preguntó al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam ¿qué es el Islam? Y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam respondió, es someter tu corazón a Allah, y que los musulmanes están a salvo de tu lengua y de tu mano. Preguntó, ¿qué Islam es mejor? Respondió, al imán, fe. Después preguntó el hombre, al imán, ¿no? O sea, en otra narración, ¿qué es el imán? Respondió el profeta sallallahu alaihi wasallam, que crees en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, y en el último día y en la resurrección después de la muerte. No, y esa es la última narración de este capítulo. Entonces regresamos perdón. Regresamos o nos vamos a la explicación de Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, en explicar la primera parte de este capítulo, que es Bab Tafsir al-Islam. El Sheikh dice, hafidhahullah ta'ala, el capítulo de la explicación del Islam, después de que el Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mencionó los capítulos anteriores de pues animar la gente al Islam, entrar al Islam y aferrarse al Islam, quiso el Sheikh pues aclarar lo que es el Islam y explicar lo que es el Islam, porque no se puede hablar bien de algo de lo que no se explica o no se entiende qué es el propósito de esa cosa de que hablas bien. ¿No? Dice el Sheikh,
فلا بد يبين ما هو الإسلام. Entonces es completamente necesario que se aclare lo que es el Islam, ¿no? Para que no haya una persona que no entiende bien el Islam y según ha aceptado algo que no entiende bien. Porque hay gente que dice que está sobre el Islam, pero opone al Islam. Está en contra del Islam. Y dice el Sheikh, todas las sectas, todos los grupos y sectas desviadas, aclaran, cada una que aclaran que están sobre el Islam. Pero sus creencias y sus dichos y sus acciones oponen al Islam. Y dice el Sheikh, al Islam. No están sobre el Islam. ¿No? Y no están sobre el Islam. Con eso que sus creencias y dichos y acciones oponen, eso no es al Islam. Y dice el Sheikh, si hubiéramos dejado esas sectas así en lo que están, sin aclarar eso en lo que ellos están, que no es el Islam, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hubiera sido destruida, subhanallah, ¿no? Y dice el Sheikh, pero del favor grande y bendición de Allah subhanahu wa ta'ala hizo al Islam completamente claro. El Islam es claro, no es algo que la gente si leen de los textos de la Sharia, del Corán y la Sunna y los dichos de los Sahaba, de lo que es el Islam, es bien claro lo que es el Islam, ¿no? La gente que está sobre otra creencia, o otro dicho, o otra acción que no es el Islam, es solo porque son ignorantes de los textos islámicos o son desviados porque prefieren algo en vez de al Islam. Prefieren algo en vez de al Islam, ¿no? Y dice el Sheikh, فليس الإسلام بدعوة وانتماء والانتساب. Que el Islam no es solo un nombre o un título o una referencia así nomás que la gente dice yo soy musulmán nomás para referirme al Islam y no hay nada después de eso. Pero dice el Sheikh, ولكن المسلم من تمسك بالإسلام الحقيقي. Pero el musulmán es el que se aferra en práctica al Islam verdadero, ¿no? Entonces es completamente necesario, dice el Sheikh, فلا بد أن تعرف الإسلام مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا من غيرهما. Entonces es completamente necesario aclarar y que sepas lo que es el Islam, ¿qué es el Islam? De lo que está reportado en el libro de Allah, Kitab Allah, wa Sunnat Nabihi sallallahu alayhi wa sallam, y en la sunna de su profeta sallallahu alayhi wa sallam, y no de ningún otro, de ninguna otra referencia, ¿no? Y el Sheikh dice acerca de la aya que menciona Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah para empezar este capítulo, فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. Y si te preguntan o si llegan a oponerte, di he sometido mi cara para Allah subhanahu wa ta'ala y aquellos que me siguen lo hacen igual, ¿no? O sea, yo y aquellos que me siguen hemos sometido nuestras caras a Allah subhanahu wa ta'ala. No. Entonces el Sheikh dice sobre esto, dice, es decir, aquí los cristianos, ¿no? Dice el Sheikh, an-nasara, wa hadha fihi bayan li ma'na al-islam. Si llegan estos cristianos o la gente del libro, ¿no? Mencionamos, dice el Sheikh, se menciona annahu islam, que el islam
Yani someter la cara para Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, rendirse completamente a Él. Wal ikhlasu niyya lahu subhanahu, y tener una intención pura que es solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bara'atu min ash-shirk, y a desasociarse o alejarse completamente de ash-shirk. ¿Naam? Estar en contra completamente al shirk. ¿Naam? Entonces, el Islam, Juan, como los sabios han mencionado, el significado de al-Islam es muy importante a saberlo, porque siempre pasa esto, que la gente mal entiende lo que significa al-Islam. Hay gente de las sectas desviadas, las sectas políticas, las sectas, que se han desviado en diferentes asuntos de la religión, que mencionan diferentes cosas de lo que significa el Islam. Pero al-Islam primeramente tiene el significado que mencionan los sabios y los imams de la Sunna, que es sumisión, es someterse a Allah subhanahu wa ta'ala. Hay gente que dice que es paz. Islam significa paz, y eso no es cierto. Islam no significa paz. Islam es una palabra completamente diferente a la palabra salam. ¿No? La palabra salam significa paz, ¿no? Pero la palabra Islam viene de un verbo completamente diferente. Islam viene del verbo aslama, yuslimu islama. Yani quiere decir rendirse o someterse, entregarse completamente. Islam, como rendirse, como un soldado o soldados cuando están en una batalla en contra su enemigo y se rinden. Yani esta palabra se usa, yuslim, se rinde, ¿no? Entonces, el Islam significa rendirse o someterse completamente a Allah. Al-Islam, yani, istislam lillahi bitawhid. Que Islam significa rendirse o someterse completamente a Allah con tawhid, con monoteísmo. Es decir, solamente adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, o solamente dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala las acciones y actos de adoración que solamente se dirige a Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es rendirse a Allah subhanahu wa ta'ala con tawhid. Wal-inqiyadu lahu bil-ta'a. Y rendirse o entregarse completamente en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Naam? En obediencia. Y igualmente abarra'tu min ash-shirk wa ahli. Y también de la tercera parte del significado es disociarse completamente de shirk y la gente de shirk. Esto es el Islam. Tiene estas tres partes del significado: someterse completamente a Allah en tawhid, rendirse completamente en obediencia a Allah, y disociarse completamente de shirk y su gente, o las acciones de esa gente de shirk. ¿No? Así que este es el significado completo y real de al-Islam, lo que significa Islam. Y esto es muy importante entenderlo para poder aplicarlo correctamente. No. El Sheikh dice acerca o en cuanto a quien tiene algo de shirk, ¿no? Como por ejemplo suplicar a los muertos en las tumbas y decir al mismo tiempo soy musulmán, dice el Sheikh, este no es musulmán. Opone lo que él dice. Dice li'annahu ma aslama wajhahu lillah, ¿no? Porque no ha sometido su cara a Allah subhanahu wa ta'ala completamente. Más bien ha sometido su cara a otro en vez de Allah, porque suplica a otro en vez de Allah, o sacrifica para otro en vez de Allah, o jura para otro en vez de Allah.
¿no? Allah subhanahu wa ta'ala dice, Bala, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dice, claro, quien someta su cara para Allah y es muhsin, y obra con las obras buenas, ¿no? Dice el Sheikh aquí, esta aya es bien clara. Aslama wajhahu lillah, esto es tawhid. Someter su cara a Allah o para Allah, esto es el tawhid, monoteísmo. Y la segunda parte de esta aya, wa huwa muhsin, y hace las obras buenas, es decir, sigue el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Es decir, sigue su sunnah, mutabat sunnat al-rasul, ¿no? Que sigue la sunnah del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y esto es cumplir con el Islam. Y esto es cumplir con el Islam. Y eso es porque dice el Sheikh, al Islam no se puede cumplir excepto que se cumple dos asuntos. Al ikhlas lillah, yani tener ikhlas, sinceridad en adoración para Allah, y mutabat al-rasul, seguir el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en estas acciones de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. No, entonces, si no purifica sus creencias y dichos y acciones que sean solamente para Allah subhanahu wa ta'ala, y no purifica sus creencias y dichos y acciones que estén solamente acorde a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues entonces no cumple con al Islam. Y esto es muy importante, lo que dice el Sheikh. Hafidhahullahu ta'ala. Seguimos con la siguiente cosa que menciona el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, cuando dijo en el Sahih al-Bukhari que narró Omar ibn Khattab radiyallahu an, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam mencionó que al Islam es, yani al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tuti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajj al-bayt in istata'ta alayhi sabila. ¿No? Que al Islam, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, al Islam es testificar que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah, ¿no? Establecer el salah, la oración obligatoria, pagar el zakat, ayunar Ramadán y realizar el hajj a la casa sagrada, si es que tiene la habilidad y los recursos, ¿no? Entonces, el Sheikh menciona que Sheikh Fawzan dice, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menciona este hadith, el hadith del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, para explicar lo que es el Islam, ¿no? Que el Islam no se puede cumplir sin estos 5 pilares, ¿no? Como lo menciona el hadith. Y el Islam, lo primero que dice el Islam es testificar la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah. Esto se sabe que no es solo en expresarlo con la lengua, con la boca, o sea, nomás decirlo, dice el Sheikh, pero más bien es expresarlo al-lafz wa niyya, la intención pura, que es solo para Allah, wal amal, es decir, con la acción que está acorde de lo que uno dice y acorde de lo que uno cree, según la creencia y el significado correcto de estos testimonios, ¿no? Dice el Sheikh, entonces, dice, فَلَا بُدَّ مِنَ التَّلَفُّظ بِالشَّهَادَةِ وَمِنْ الْعِلْمِ بِمَعْنَاهَا, ¿no? Entonces es completamente necesario expresar la shahada con conocimiento de lo que significa, ¿no? Y obrar con ello acorde de lo que del significado. Entonces las acciones deben estar acorde del significado, ¿no? Entonces dice el Sheikh, حتى تكون الشهادة صحيحة, para que la shahada sea aceptable o sea correcta, tiene que tener estas 3 cosas
que dice la shahada, entiende el significado, lo que está diciendo, o sea, cree en lo que está diciendo acorde al significado correcto y obra con ese significado correcto. ¿No? Entonces es qawl wa niyya wal amal. Qawl, el dicho, wa niyya, el corazón, o sea, la intención, wal amal, la acción. Y si falta alguna de esas tres, entonces la shahada no es correcta. Entonces la shahada no es correcta. ¿No? Dice el Sheikh, el shahada de la ilaha illallah significa ikhlas lillah, sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, en los actos de adoración, en las creencias, en los dichos y en los actos de adoración. Cada dicho, cada creencia, cada acción que uno realice para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala y pedir o buscar recompensa, ¿no?, de Allah subhanahu wa ta'ala, o cumplir con sus órdenes y mandatos, pues tienen que tener estas tres cosas, ¿no? Y shahada Muhammad Rasulullah igual significa mutabi'at lil-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de que significa que la persona que hace esta shahada, la segunda shahada, es decir, Muhammad Rasulullah, está dando testimonio que va a seguir el mensajero de Allah. Wa tark al-bid'a wal muhdathat, dice el Sheikh, y abandonar completamente las innovaciones y los asuntos inventados en la religión. ¿No? El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam es un ejemplo, dice el Sheikh, qudwa lana, es un ejemplo para nosotros. Fala yutba ghayrih, entonces no se sigue a otro. No se sigue a otro en vez del mensajero de Allah, y no se sigue uno en sus opiniones o sus deseos en vez del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Menciona Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Ahzab. Dice, por cierto, ustedes tienen en el mensajero de Allah un gran ejemplo, o un buen ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos, dice Sheikh al-Fawzan, que los munafiqun, los hipócritas, pues también ellos hacen testimonio de Muhammad Rasulullah. Ellos hacen ese testimonio. Yashhaduna anna Muhammad Rasulullah. Ellos hacen ese testimonio de Muhammad Rasulullah con sus lenguas. Pero ellos descreen en sus corazones, ¿no? Y en sus acciones igual. Entonces no cumplen con lo que hemos mencionado de esas tres cosas. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لِرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لِرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً. Subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y cuando te llegan los hipócritas y dicen, damos testimonio de que tú eres el mensajero de Allah, y Allah subhanahu wa ta'ala dice, Allah sabe muy bien que tú eres el mensajero de Allah, o que tú eres su mensajero. Pero Allah da testimonio de que los hipócritas son mentirosos y han tomado su juramento como protección, ¿no? Y aquí el Sheikh dice su juramento, es decir, su testimonio, su shahada, lo toman como junna. Y el junna es aquello que usas como protección, ¿no? Lo que usas para protección. Entonces dice lo que te separa o te cubre, ¿no? Lo que, como un escudo. Una junna también en árabe es un escudo. Lo que usas para protegerte. Entonces ellos usan eso, como Allah subhanahu wa ta'ala dice, usan ese testimonio como protección. No creen en verdad, pero lo usan para proteger sus riquezas, sus posiciones, autoridad, y esas cosas que toman falsamente en la shahada enfrente de todos, nomás para guardar su poder, sus plazas de autoridad,
sus riquezas y todo eso. No. Y dice el Sheikh, pero ellos no creen que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que Muhammad es el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Ellos no creen eso en sus corazones. Y dicen, y aunque ellos lo dicen con sus lenguas. Entonces esto muestra de que lo que es completamente necesario y lo que requiere no es solo decirlo con la lengua, pero más bien decirlo, creer en ello y obrar con ello, acorde de su significado. Establecer el salah, igual que menciona en este hadith, establecer el salah, que es el segundo pilar, menciona el Sheikh aquí, el pilar de los pilares del Islam. Establecer el salah es el segundo y más importante de los pilares después del tawhid o después del testimonio de fe. Entonces, quien toma el testimonio de fe, dice La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pero no establece el salah, no ora, más bien ha abandonado esto intencionalmente, pues él no es musulmán, él es incrédulo, él no es musulmán. Todos aquellos que toman el shahada, según ellos, han tomado su shahada, pero no oran, no establecen el salah, son incrédulos y no son musulmanes. No han entrado al Islam si no establecen el salah. Eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, al-ihda baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam, el hadith auténtico que mencionó lo que nos debía a nosotros y ellos es el salah. Quien abandona el salah, quien la abandona, pues ha caído en kufr. Faqad kafar, es incrédulo. Entonces eso es claro. Entonces el salah no es un asunto ligero, es un asunto bien serio y obligatorio. El tercer pilar menciona en el hadith tu'ti az-zakah, pagar el zakah, y esto es completamente necesario, así como el salah es obligatorio, el zakah es obligatorio. Y dice el Sheikh, es el par o el zakah es como la pareja de as-salah. Siempre se menciona el salah o el zakah juntos. فَمَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, quien hace una diferencia entre salah y zakah, es decir, en su obligación. Por ejemplo, dice el Sheikh, reza, pero no paga zakat, y no piensa que es obligatorio pagar zakat. Puede ser que piensa que es obligatorio rezar, por eso reza, pero no confirma que es obligatorio pagar zakat. Dice también esta persona no es musulmán. Esa persona que hace así no es musulmán. Y vimos en la sira de los sahaba, en la biografía de los sahaba, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an, cuando los grupos grandes o las tribus grandes de los árabes del desierto y de los otros lados afuera de Medina, cuando falleció el profeta sallallahu alaihi wasallam, empezaron a decir que el zakat lo pagábamos al mensajero de Allah, y ya que ya no está, no vamos a pagar zakat y no vemos que es algo obligatorio sobre nosotros. Entonces Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an hizo guerra contra ellos, después de avisarles que es obligatorio, después de aconsejarlos, después de ordenarlos que tienen que pagar. Cuando rechazaron todos los consejos de Abu Bakr y de los sahaba que ellos tenían que pagar zakat, Abu Bakr as-Siddiq hizo guerra contra esas tribus de los árabes, por ser que hicieron una diferencia entre la obligación de salah y zakat, así como dijo Abu Bakr as-Siddiq en la narración famosa. Dice el Sheikh, Wallahi, jura por Allah, Abu Bakr as-Siddiq juró por Allah, dijo, Wallahi, la uqatilanna man farraqa bayna as-salah wa zakah.
por Allah, voy a pelear contra y hacer guerra contra cada persona que hace una diferencia entre el salah y el zakat, es decir, la obligación del salah y zakat. Así como el salah es completamente obligatorio, el zakat es completamente obligatorio. Ya no hace de que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam falleció, eso no cambia la obligación. Eso no cambia la obligación. El siguiente pilar que menciona el Sheikh aquí, Tusum Ramadán, que menciona este hadith, es ayunar el mes de Ramadán. Y este es el cuarto pilar del Islam, y es ayunar el mes completo de Ramadán. Y quien abandona el ayuno del mes de Ramadán, diciendo que no es necesario para él ayunar el mes de Ramadán, entonces también él no es musulmán. También no es musulmán. Quien piensa que el mes de Ramadán, él tiene la opción de hacerlo o no, y no tiene la creencia de que ayunar el mes de Ramadán es obligatorio ya después de que se le ha aclarado con evidencias y sigue de que no es obligatorio, entonces es kafir. No es musulmán, es incrédulo. Es incrédulo. Entonces, conocemos musulmanes que no ayunan Ramadán, subhanallah. Conocemos musulmanes todavía y usan las excusas específicamente conversos, que usan las excusas que no, pues yo no estoy acostumbrado a eso, me duele la cabeza cuando ayuno, no, yo no puedo estar así sin tomar agua todo el día, yo necesito eso, y hacen muchas excusas. Y hay gente que hasta hace excusas falsas, porque saben que una de las excusas es si la persona está enferma, pues puede romper su ayuno. Entonces hay gente que finge estar enfermo o exagera su situación, ¿no? Algo que dice, por ejemplo, su dolor de cabeza es de no tal enfermedad crónica que tiene y que el doctor le dijo no sé qué, y toman tantas cosas, hacen tantas exageraciones o mentiras para no ayunar, guayado, ¿verdad? Y este es un pecado grandísimo, grandísimo. Si creen que no es obligatorio sobre ellos, son kufar, son incrédulos. Pero si creen que sí es obligatorio, pero no lo están haciendo porque son débiles y son pecadores en no hacerlo, pues entonces sí han caído en uno de los grandes pecados al Islam, de no cumplir con los pilares al Islam. No. Y se menciona la última, o el último pilar es el Hajj. Hacer Hajj a la casa sagrada, es decir, la mezquita sagrada de Mecca, si es que tiene uno los recursos. Quien tiene esa habilidad, dice el Sheikh, y esos recursos para hacer el Hajj y no hace el Hajj, diciendo que no es necesario que él haga Hajj o no es obligatorio sobre él hacer el Hajj, entonces él también ha caído en incredulidad, es un kafir. Pero si él, dice el Sheikh, si él reconoce esa gran obligación del Hajj para todos que tienen la habilidad y los recursos del Hajj, pero simplemente él no lo hace por debilidad o por ser, no sé, perezoso o algo así, pues él es solamente un pecador y cayó en uno de los pecados muy grandes del Islam. Pero es algo obligatorio. Ser un pilar es un pilar al Islam. Es un pilar del Islam. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Y si cae en kufr o descree, pues Allah subhanahu wa ta'ala es el rico, el que no tiene ninguna necesidad de todos los mundos, ¿no? Entonces, esto es algo, y Juan barakallahu fikum, que los musulmanes debemos entender, y es muy importante de saber de que esto de los pilares del Islam son grandes mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala, y los musulmanes tienen que cumplir con ello. Tienen que cumplir con ello.
Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menciona en el texto, el libro original, y dice, وفي الصحيح un momento, perdón. Dice en el Sahih al-Bukhari, narró Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, marfu'an. Cada vez que el texto de hadith menciona marfu'an, significa que la cadena de transmisión regresa al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Entonces es decir que es un dicho del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Hadith marfu', es decir, lo dijo el mensajero de Allah, ¿no? O es una acción del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Entonces narró Abu Hurairah radiyallahu an marfu'an al mensajero de Allah, es decir, que él lo dijo: al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi, que el musulmán es aquel que los musulmanes están a salvo de su lengua y de su mano, es decir, de que él no les hace daño. Ese es el musulmán. El musulmán es aquel que no hace daño a los musulmanes, no con su lengua, en hablar de sus honores o insultarlos o hablar atrás de sus espaldas, y no con su mano, pegarles, golpearlos, oprimirlos. O sea, ese es el musulmán. Y ese es un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam en Sahih al-Bukhari y Muslim. Sheikh al-Fawzan menciona sobre este hadith, sobre esta relación, dice, que el Islam no está solamente restringido a solo los pilares que hemos mencionado, los 5 pilares del Islam. Pero hay varios asuntos de obediencia que es parte de al Islam. Todos los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala, todo lo que ha prohibido es parte de al Islam. Todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ordena al musulmán hacer o al ser humano hacer es parte del Islam. Todo lo que ha prohibido al ser humano hacer es parte del Islam. Todo dice كل طاعات, todos los actos de obediencia, los cuales Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado, pues es parte del Islam. O dice el Sheikh, o amara biha Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, o a todo aquello que ha ordenado el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, o lo que ha prohibido, es parte del Islam. Entonces estos mandatos, estos órdenes, o estas órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, su mensajero, es parte del Islam. Todo lo que es wajib, o todo lo que es haram, o mustahab, o makruh, o mubah, lo que mencionamos, lo que se llaman los 5 juicios del Islam. Es otra cosa que lo hemos mencionado mucho en las clases, pero estos asuntos son muy importantes de escribir y notar para memorizarlo y estudiarlo y memorizarlo bien y ponerlo en práctica. Que al Islam vino con 5 juicios. Todo tiene 5, está abajo de uno de los 5 juicios. Al-wajib es el primer juicio, lo que es obligatorio. Al-wajib. Al-wajib significa algo obligatorio. Si lo haces, eres recompensado por hacerlo, y si lo abandonas, recibes pecado por no hacerlo. Ese es el wajib. O al mustahab, el mustahab, lo que es recomendado, lo que Allah ama que el siervo hace, se llama mustahab, pero no llega a nivel de wajib, no llega al nivel de ser obligatorio. No es obligatorio, pero si el siervo lo hace, es recompensado, pero si no lo hace, no es pecado. No es pecado. Eso es el mustahab. Wal mubah, es decir, lo que es permitido. Lo que es permitido. No hay evidencia de que si lo haces
tienes una recompensa específica o es un pecado. ¿No? Es simplemente permitido. Por ejemplo, comer una naranja. No hay un texto que dice quien come una naranja recibe recompensa, y no hay un texto que dice que es haram comer una naranja. Entonces es permitido. Cae bajo del juicio mubah. Y después el cuarto juicio es el makruh, lo que no es recomendado. Lo que no es recomendado. Lo que ya ni hay textos del Corán o de la Sunna que indica que no es algo bueno que debe ser el musulmán, ¿no? Hasta en veces tiene la expresión como que si es haram y llega bien cerca a ser haram, pero hay otras evidencias que muestran que no es prohibido, pero es lo que se llama makruh, algo que disgustado o algo que no es recomendado, ¿no? Si el siervo lo hace, no es pecado, pero si lo abandona, es recompensado, ¿no? Es recompensado. Igual el último juicio, que es haram, lo prohibido. Si el siervo lo hace, recibe pecado, y si lo abandona, recibe recompensa. Entonces son 5 juicios para todo lo que hay, de acciones, de dichos, de creencia, de todo. Entonces son 5 juicios. Entonces el Sheikh aquí menciona y dice, entonces de esas acciones, claro, en el Islam, pues en el Islam hay cosas que son obligatorias, wajib, o son mustahab, o son mubah, o son, digamos, makruh, o son haram, ¿no? Hay aquello que, dice el Sheikh, que completa lo que es wajib, aquello que completa lo que es mustahab, y cosas así. O sea, son acciones que el Sheikh menciona que el siervo debe de entender estos juicios para poder saber que primeramente cumplir con lo que es obligatorio y alejarse de lo que es haram, ilícito, ¿no? Para cumplir con las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Igual saber lo que es makruh, para abandonarlo, para acercarnos a Allah, porque quien abandona lo makruh se acerca a Allah. Y hacer lo que es mustahab, lo que es recomendado, hacerlo para acercarnos a Allah, ¿no? Igualmente, saber lo que es permitido para no caer en lo que es ilícito, ¿no? Entonces, estos juicios del din, al Islam, son muy importantes. Y el Sheikh dice, mencionando el hadith otra vez, el muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi, yani que el musulmán es aquel que los musulmanes están a salvo de su lengua y de su mano, es decir, que فالذي يكف أذاه عن الناس فهو مسلم كامل الإسلام, aquel que yani se frena o deja de hacer daño a la gente, pues él es un musulmán que ha completado al Islam. No. Pero aquel que daña a la gente, pero dice el Sheikh, أما الذي يؤذي الناس بلسانه أو بيده, dice, pero aquel que daña a la gente con su lengua o con su mano, لا نقول إنه كافر, no decimos que él es un incrédulo, لكن مسلم ناقص الإسلام, pero es un musulmán que su Islam no es completo, es deficiente, ¿no? O sea, no es completo. Así que esto es muy importante saberlo, Juan Barakallahu Fikum. Sigue el Sheikh con la explicación del siguiente hadith, el hadith que narró Bahz ibn Hakim de su padre, de su abuelo, ¿no? Que su abuelo le preguntó al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam sobre al Islam, y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam respondió:
أن يسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه Ahmed. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando el hombre le preguntó sobre el Islam, dijo, es de que tú sometes tu corazón a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y que rindes tu cara a Allah subhanahu wa ta'ala y que realices el salah obligatoria o la oración obligatoria y que entregues o pagues el zakat obligatorio, ¿no? Y este hadith está reportado en el Musnad del Imam Ahmed. Sheikh al-Fawzan explica sobre esto y dice: هذا معقول من قول صلى الله عليه وسلم. Esto es algo de razón o algo que se puede entender fácilmente del dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, así como dijo: al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salah. ¿No? Que el Islam es dar el testimonio de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, y establecer el salah. Y después de eso dice: فَذَكَّرَ هُنَا أَحَمُّ الْأَرْكَانِ الْإِسْلَامِ. Y aquí ha mencionado lo más importante del Islam, de los pilares del Islam, como los dos testimonios de fe y establecer el salah. Así como se ha reportado en los otros hadiths que perdón, como el hadith de Mu'adh bin Jabal radiyallahu an, que solo mencionó unos pilares de los 5 pilares del Islam y no todos. Así, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam envió a Mu'adh bin Jabal a Yemen y le dijo, en esa parte del hadith le dijo: فَلِيُكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ, y que sea lo primero a que los llamas es shahadatu an la ilaha illallah, el testimonio de fe de la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, de testificar que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ فَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ 5 صلوات في اليوم والليلة. ¿No? Y si ellos te obedecen y responden a ti en eso, enséñales de que Allah ha obligado y ha hecho obligatorio para ellos 5 oraciones día y noche. فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ فَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عليهم صدقة. Y si ellos te obedecen o responden en eso, enséñales de que Allah ha hecho obligatorio sobre ellos al sadaqa, la caridad. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. ¿No? Que se toma de los ricos entre ellos y se entrega a los pobres entre ellos. ¿No? Entonces, este hadith nomás menciona estos 3 asuntos: el shahada, el salah y el zakat. ¿No? Entonces, aquí igual son nomás de los más importantes de los 5 pilares. ¿No? Los primeros 3 son los más importantes. Y por eso este hadith solo menciona esto, así como hay otras narraciones y hadith que hacen lo mismo. La siguiente narración de lo que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah en el texto es lo que narró Abu Qilaba de Amr ibn Abisa, de un hombre del pueblo o de la gente de Sham, de Siria, que narró de su padre, que le preguntó al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: ¿Ma al-Islam? ¿Qué es el Islam? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: an tuslima qalbak lillah azza wa jal, que sometes tu corazón para Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, y que wa yuslima al muslimun min lisanik wa yadik, y que los musulmanes estén a salvo de tu lengua y de tu mano. Entonces el hombre preguntó: Ayyul Islam afdal, ¿y cuál Islam es el mejor? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al imán,
la fe. Y dijo, وَمَا الْإِيمَانِ, ¿y qué es el imán? El profeta sallallahu alaihi wasallam respondió, أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ, que es creer en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en la resurrección después de la muerte. No, y este hadith igual está colectado en el Musnad de al-Imam Ahmed, igualmente el Musannaf de Abdurrazzaq, y aquí el Sheikh Al-Fawzan menciona sobre esto, este hadith, y dice el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam de someter tu corazón para Allah, dice, هذا كما في الآية, es igual como la aya de Allah subhanahu wa ta'ala, فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. Entonces sometí mi cara para Allah, es decir, me he sometido a Allah completamente. Igualmente como el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, más bien quien somete su cara para Allah. Entonces esto significa, estos dos ayat significa al-ikhlas lillah fil ibadah, wa hadha fihi ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa tark ibadat ma sawah, y eso es la sinceridad en adoración para Allah y abandonar la adoración para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa asasul Islam, y esto es la base del Islam, es las bases del Islam. No. Y el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, y que los musulmanes sean o estén a salvo de tu lengua y de tu mano, es así como mencionamos el otro hadith que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi, que el musulmán es aquel que los musulmanes están a salvo de su lengua y su mano. Entonces es similar, es decir, que el musulmán verdadero no daña a los musulmanes, no los oprima, no les hace daño, no con su lengua, no con su mano. No. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le preguntaron cuál es el Islam, dice el Sheikh Al-Fawzan, cuando le preguntaron cuál Islam es el mejor, él respondió al imán. ¿No? Dice, y eso es porque el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en el hadith de Jibril mencionó y hizo al imán encima de al Islam, y más específico. El Islam, cuando lo explicó en el hadith de Jibril, mencionó los 5 pilares que son generales, ¿no? Pero el imán lo hizo más específico, ¿no? Explicando la creencia en cada uno de estos 6 pilares de al Islam. Creer en Allah, creer en sus ángeles, creer en sus libros, creer en sus enviados mensajeros, creer en el último día, el día del juicio, y creer en el qadar, el decreto divino de Allah subhanahu wa ta'ala, lo bueno y lo malo. ¿No? Entonces aquí igual el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le preguntan qué es el imán, responde con esto, con una expresión un poco diferente. Dice el Sheikh de que aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam responde en este hadith, que es creer en Allah, creer en sus ángeles, creer en sus libros, creer en sus mensajeros, y creer, dice, wal ba'th ba'd al-maut, y creer en la resurrección después de la muerte. Que eso es igual que el día del juicio en general, pero es una creencia específica que menciona aquí el Sheikh, que es una creencia específica, que es una creencia en la cual los incrédulos y los mushrikin, los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, no creían en eso. No creían que iba a haber una resurrección. No creían en eso. No creían en la ákhira. No creían en el Yom al-Qiyamah. No creían en el Ba'th. Ba'th, la resurrección. ¿No?
Entonces es una creencia específica también que es parte del imán, pero está abajo de el pilar de creer en el último día o en el día del juicio. No, porque no hay, el día del juicio no hay, excepto que primero hay el ba'ath, la resurrección. No. Dice el Sheikh, وهذه كما في حديث الجبريل, es igual como se menciona el hadith el Jibril, y el Sheikh menciona aquí, déjame pasar, así como estamos mencionando la diferencia en la expresión. Now, igual, imán tiene sus pilares. Como mencionamos, son 6. Igual tiene sus pilares. Ahí hay, los pilares son generales, pero hay asuntos específicos que están bajo de esos pilares, ¿no? Están asuntos específicos, cuando se dice creer en Allah, pues estamos hablando de cómo creer en Allah, en Tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, y quién es Allah y cómo creemos en Allah subhanahu wa ta'ala, son detalles específicos. Creer en sus ángeles, creer en sus libros, creer en sus mensajeros, pues hay detalles específicos para cada uno de esos pilares. Entonces los 6 pilares son los pilares del imán, es imán, pero son los 6 pilares generales. Cada uno de esos pilares tienen sus detalles específicos que está abajo del asunto de imán. No. El profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh aquí, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, al-imanu bid'a wa sab'una o bid'a wa sittuna shu'ba. Alaha qawlu la ilaha illallah wa adnahuma imatatu al-adha an at-tariq wal haya'u shu'ba min al-iman. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el imán, la fe, tiene un poco más de 70, o en otra expresión, un poco más de 60 partes. La más alta de ellas, o la más grande de ellas, es el dicho de la ilaha illallah, y la más baja de ellas es remover o quitar un daño del camino, ¿no? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam termina este hadith diciendo al-haya'u shu'ba min al-iman, que la timidez es parte del imán. Es parte de imán. Now, entonces dice Sheikh Al-Fawzan, entonces todas las acciones de obediencia, todos los actos de obediencia son parte de imán, ya sea que son de dicho o de acción. ¿No? وَلَيْسَ الْإِيمَانُ هُوَ تَصْدِيقُ بِالْقَلْبِ فَقَط. Dice el Sheikh que el imán no solo es creer en el corazón, como muchos de los musulmanes lo dicen, que fueron afectados por la secta al-Murji'a. La secta al-Murji'a es la secta desviada que tiene esa creencia de que el imán es solamente en el corazón, ¿no? Ellos dicen que el imán, fe, es del corazón y solamente del corazón. Pero la aqida o la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a es de que el imán son 3 partes. Y cada una de esas 3 partes hace el imán. Y si falta una de esas 3 partes, no es imán, ¿no? Entonces, el imán es el dicho con la lengua, la creencia en el corazón y la acción con los miembros del cuerpo. ¿No? Al-imanu qawlu bil-lisan wa tasdiq fil-qalb wal-amalu bil-jawarih. ¿No? Que es el imán. Fe es el dicho con la lengua, la creencia en el corazón y la acción con los miembros del cuerpo. Eso es imán, con Ahl Sunnah wal Jama'a. No. Y quien opone una de estas 3 partes, pues entonces su imán no es imán. No es imán. Así como los desviados del Murji'a, ellos dicen que el imán es solo creer. Y si no dices la shahada, si crees en la shahada pero no lo dices y no actúas con la shahada, eres musulmán. Y eso no es de la aqida de Ahl Sunnah. La persona que
dice la shahada, es obligatorio primeramente que cree en eso, primero. Y después lo dice y después tiene que actuar acorde de esa shahada. Si actúa en lo que opone esa shahada, pues entonces no es musulmán y no es fe, no es imán, es otra cosa. Ya sea que la persona mal entendió su fe o lo que es la creación, lo que es la religión, o es un hipócrita que está fingiendo que es musulmán. Así que el imán tiene que tener esas tres cosas, ¿no? Y quien no las tiene, pues no tiene imán. El concepto del imán es muy diferente al concepto de imán o fe en otras religiones. En otras religiones es muy común decir yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy judío, lo que sea, pero no actúan acorde a su religión. En el Islam eso no es así. El Islam no es un juego, no es un club, no es un partido, es el din de Allah subhanahu wa ta'ala, es la legislación del Creador, ¿no? Así que no es un juego. La persona que toma su shahada es seria y ha entrado a el mismo nombre de la religión que profesa y que dice que es parte de esa religión o que cree en esa religión, ¿no? Al Islam tiene su significado. ¿Qué quiere decir? Que me someto a Allah. Si la persona nomás lo está diciendo por jugar o por moda o por seguir sus amigos o por casarse con un árabe o una chica o lo que sea, si lo hace por eso, pues no es Islam. Y por eso vemos muchos casos de que mujeres que se casan con musulmanes o musulmanes o conversos hombres que se convierten, según toman shahada para casarse con una musulmana, después del divorcio ya esas personas dejan su religión porque de verdad no era serio, no era veraz en su testimonio de fe. Así que es algo que no es un juego, Juan Barakallahu Fikum, el asunto de al imán. Aquí lo que sigue es el siguiente, es una puerta del capítulo sobre el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, o la aya, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Y quien quiere otra religión que no es la religión del Islam, nunca será aceptado de él, nunca. Ese es el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta puerta del capítulo habla sobre esta aya o el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, pero ya nos pasamos la hora ya, Juan, entonces vamos a parar aquí y en la próxima clase bi'idhnillahi ta'ala seguimos con esta parte del libro bi'idhnillahi ta'ala, la explicación de esta aya de Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Y quien quiere una religión que no es del Islam o que no es la religión del Islam, nunca será aceptado de él. Y con eso terminamos aquí. Ikhwan barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, si hay unas preguntas o algo en lo que puedo ayudar, bi'idhnillah, haré lo posible. Ikhwan barakallahu fikum. Es recomendable que el musulmán haga umrah sin antes haber hecho el hajj por primera vez. No hay ningún problema en hacer umrah antes del hajj. Pero porque si la persona solamente tiene la oportunidad de ir en un tiempo afuera del hajj, pues hacer la umrah es algo importante también. Porque el hajj, el asunto del hajj es de que el hajj es solamente en una temporada específica, ¿no? Del año, en un mes específico, en unos días de ese mes específicos.
Así que puede ser que un musulmán cuando llegue ese tiempo, pues no tiene dinero en ese tiempo, muchas de las veces o algo. De repente le llegó un dinero donde sí puede hacer ese viaje y sí puede hacer ese acto de adoración grande, pero está afuera del tiempo del Hajj, pues entonces debe de hacer Umrah. Entonces sí es recomendable hacer Umrah en cuanto pueda. No es necesario que tienen que hacer Hajj primero y después la Umrah, no. Debe de hacer cualquier de las dos cosas en cuanto pueda. En cuanto pueda. O sea, y no, de verdad no es algo... mucha gente sí, puede ser costoso, depende de la persona y cuánto dinero pues gana y de dónde viene y todo eso, sí puede ser costoso, pero si la persona tiene los recursos y la habilidad físicamente también y el tiempo para ir a hacer el Hajj, debe de hacerlo, y si no, pues la Umrah en cuanto pueda, aunque no es el tiempo del Hajj, puede ir a hacer Umrah, y es recomendable, no, es mustahab, la Umrah, es mustahab. Wallahu ta'ala a'lam. Vale, Juan, veo que no hay otras preguntas, entonces me despido y les recuerdo que, pues sí, inshallah, si Allah permite, nos da vida y el favor, tendremos las clases del fin de semana, de sábado y domingo, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Sábado es el estudio de Hadith del libro Bahjat al-Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos, de Sheikh el Imam Sa'di. Y el domingo es el estudio del libro Durus al-Muhimma li Amut al-Umma de Sheikh Abdulaziz bin Baz. Las lecciones importantes para los musulmanes comunes, con la explicación de Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala. ¿No? Entonces, nos vemos inshallah bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa hayakum Allah. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.